Abuela, hay un pez grande en la orilla, pero este pez lleva un chaleco. Lily Morgan, de 7 años, se quedó inmóvil al borde de la marea. Sus pequeños pies se hundían en la arena húmeda mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa y dorado. Las conchas que había estado recogiendo yacían esparcidas a su alrededor. Las olvidó en el momento en que vio la forma oscura tendida en la playa. Outer Banks, en Carolina del Norte, era un lugar donde el océano a veces devolvía regalos extraños. Maderas a la deriva, botellas con cartas descoloridas. Pero nunca nada como esto. El hombre yacía boca abajo. Su traje caro estaba roto y empapado. Un brazo se extendía hacia el agua como si buscara algo que el mar ya había reclamado. Su cabello oscuro estaba enmarañado con arena y los moretones marcaban su piel como flores púrpuras floreciendo en la estación equivocada. Lily se acercó un poco más, con el corazón latiendo con fuerza. En su mano notó un anillo de plata que captaba la primera luz. Todo en él parecía caro. «Señor, ¿está muerto?» No hubo respuesta, pero entonces lo vio. La más leve elevación de su espalda. Estaba respirando. Lily se dio la vuelta y corrió. Sus pies descalzos volaron sobre la arena. Pasaron las dunas y subieron los desgastados escalones hasta la pequeña cabaña en la colina. La puerta de malla se cerró de golpe cuando entró corriendo. «Abuela, ven rápido». Sophia Morgan estaba en la cocina, con sus manos curtidas alrededor de un té frío. A sus 72 años, había aprendido que las mañanas traían su propia paz. Pero el pánico en la voz de su nieta rompió esa quietud. «Hay un hombre en la playa. Está muy herido». Sofía tomó su chal y siguió a Lily colina abajo hasta que llegaron al extraño. «Quédate atrás, Lily». Sofía se acercó lentamente, buscando algún peligro. Podría ser cualquiera, un borracho de un yate, un criminal. El mar rara vez entregaba regalos sin exigir un pago. Se arrodilló a su lado, le quitó la arena de la cara y lo volteó. Entonces Sofía dejó de respirar. El rostro era más viejo ahora, endurecido por años que ella no había presenciado. Pero conocía esos rasgos, los había estudiado en fotografías, había escrito informes sobre ellos, había ayudado a diseñar la trayectoria misma de la existencia de este hombre. 30 años. 30 años desde la última vez que vio ese rostro, cuando pertenecía a un niño de 6 años que dormía en un banco de un parque de Boston. «Abuela, abuela». La voz de Lily trajo a Sofía de vuelta. Parpadeó, forzando una expresión neutral. «Está vivo. Ayúdame a llevarlo a la casa. ¿No deberíamos llamar a la guardia costera?» Sofía negó con la cabeza, sin apartar los ojos de su rostro. «Nada de llamadas. Nosotras nos encargaremos de él». Juntas, lucharon por levantarlo. Su peso era casi imposible para sus pequeños cuerpos. Pero paso a paso, con mucho esfuerzo, lo arrastraron hacia la cabaña. En el porche, Sofía se detuvo mirando a Matthew Kensington, la marioneta más exitosa que el consorcio había creado, y aquella cuyas cuerdas ella había ayudado a atar hacía 30 años. «Así que», susurró, demasiado bajo para que Lily la oyera, «el juego aún no ha terminado». 24 horas antes, Matthew Kensington estaba en la cubierta de su yate privado, observando el Atlántico extenderse infinitamente ante él. El Empire. 200 pies de caoba pulida y acero reluciente. Un palacio flotante que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaría en 10 vidas. Matthew lo había comprado hacía 3 años. No porque lo necesitara, sino porque podía. A los 36 años, controlaba el sindicato Kensington, un imperio clandestino que dominaba todos los puertos importantes de la costa noreste. Contenedores de transporte llenos de mercancías, tanto legales como de otro tipo, pasaban por su red a diario. Los políticos aceptaban sus donaciones. Los comisionados de policía asistían a sus galas benéficas. Los jueces jugaban al golf en su club privado. Era intocable. Su teléfono vibró. El nombre de él apareció en la pantalla. «Hola, cariño». Su voz llegó, suave como la seda pero fría como el mármol de invierno. «¿Cómo van tus pequeñas vacaciones?» «Relajantes. Deberías haber venido». «Sabes que odio el océano. Además, alguien tiene que gestionar las cosas mientras no estás». Una pausa.
Vincent dice que no has estado tomando tu medicación. Matthew miró el frasco de pastillas en la mesa junto a su whisky. Doctor, Vincent Hayes había sido su médico personal durante 16 años, su amigo más antiguo, el hombre que mantenía su presión arterial estable y sus migrañas a raya. Las tomaré esta noche. Asegúrate de hacerlo. Te necesitamos sano, Matthew. Algo en su tono sonaba ensayado, pero Matthew descartó la idea. Él siempre era formal, por eso se había casado con ella. Sin drama, sin pasión, solo eficiencia. Después de colgar, se tragó 2 de las pastillas de Vincent, con un sorbo de whisky, y se apoyó en la barandilla. Las estrellas comenzaban a aparecer, puntos de luz esparcidos por el cielo que oscurecía. Matthew a menudo se preguntaba si sus padres biológicos habrían mirado alguna vez las mismas estrellas. Nunca lo sabría. Nunca los había conocido. Lo que sí sabía era esto. A los 12 años, era un niño sin hogar en Boston, robando carteras para sobrevivir. Una noche presenció a 3 hombres acorralando a un caballero mayor en un callejón. Sin pensar, Matthew había agarrado una botella rota y cargado contra ellos. Logró cortar el brazo de un atacante antes de recibir una paliza que lo dejó inconsciente. Cuando despertó, Victor Kensington estaba sentado junto a su cama de hospital. Me salvaste la vida, muchacho. Eso te hace mío ahora. Victor no tenía hijos. Su esposa había muerto joven. Vio algo en Matthew, alguna chispa que valía la pena nutrir. En un año Matthew tenía un nuevo nombre, un nuevo hogar y un futuro que nunca se atrevió a imaginar. En 2 décadas lo tenía todo. Pero últimamente, un pensamiento extraño seguía apareciendo. Un susurro en el borde de su conciencia. Todo había sido demasiado fácil. Cada obstáculo se había disuelto ante él. Cada enemigo había caído en el momento preciso. Cada oportunidad había aparecido exactamente cuando se necesitaba. Era como si alguien hubiera escrito su vida por adelantado, y él simplemente estuviera siguiendo el guión. Matthew negó con la cabeza. Pensamientos paranoicos. Vincent decía que el estrés lo estaba afectando. Por eso necesitaba estas vacaciones. Por eso necesitaba esas pastillas. Las primeras gotas de lluvia golpearon su rostro sin previo aviso. En minutos, el mar en calma se transformó en un caos. Las olas se levantaron como montañas. El viento gritaba a través de las jarcias. La tripulación corría desesperadamente mientras el Empire crujía bajo el asalto. Matthew intentó llegar a la cabina, pero una ola masiva golpeó el yate de costado. Salió volando por los aires. Luego estaba bajo el agua. La sal le quemaba los pulmones. La oscuridad lo tragó todo. Luchó por llegar a la superficie, pero sus extremidades se sentían increíblemente pesadas. Las pastillas. Algo andaba mal con las pastillas. Su último pensamiento consciente fue una pregunta que nunca se habría hecho antes. ¿Fue un accidente? ¿O era este el guión? La luz se desvaneció. La conciencia se disolvió en las profundidades azul-negras del Atlántico. Y en algún lugar lejano, en una playa tranquila de Carolina del Norte, una niña de 7 años estaba a punto de encontrar un pez varado que llevaba un chaleco muy caro. Lo primero que sintió Matthew fue dolor. Irradiaba de todas partes a la vez. Su cráneo palpitaba como si algo intentara abrirse paso. Sus pulmones ardían con cada respiración superficial. Cada músculo gritaba en protesta cuando intentaba moverse. Lo segundo que sintió fue confusión. Estaba acostado en una cama estrecha en una habitación que no reconocía. Paredes de madera lo rodeaban, desgastadas y grises por el tiempo. La luz del sol entraba por una pequeña ventana, proyectando patrones sobre una colcha descolorida que cubría su cuerpo. El aire olía a sal y hierbas secas. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? Y más importante, ¿quién era él? Matthew intentó aferrarse a los recuerdos, pero solo encontró oscuridad. Un vacío donde debería estar su identidad. Podía sentir fragmentos flotando en algún lugar de las profundidades. Destellos de color, ecos de sonido. Pero nada sólido, nada real. ¿Estás despierto? La voz lo sobresaltó. Giró la cabeza y encontró un pequeño rostro a centímetros del suyo.
Una niña con el pelo castaño alborotado y ojos curiosos lo estudiaba como si fuera un espécimen en un frasco. «Abuela, el pez puede hablar». Antes de que Matthew pudiera responder, una mujer mayor apareció en el umbral. Se movía con deliberada cautela. Sus ojos agudos lo escaneaban de la cabeza en los pies. Había algo reservado en su expresión, algo que no coincidía del todo con la suave preocupación en su voz. «¿Cómo te sientes?» «Yo...» La garganta de Matthew estaba en carne viva. Hablar era como tragar cristales rotos. «¿Dónde estoy?» «En nuestra casa. Te encontramos en la playa hace 2 días». La mujer se acercó lentamente, colocando una mano fría en su frente. «Apenas respirabas. Pensamos que no sobrevivirías. La fiebre bajó anoche. Es una buena señal». Matthew intentó sentarse, pero el mareo lo obligó a recostarse. La habitación giraba violentamente. «No te apresures. Tu cuerpo necesita tiempo». «No lo sé». Se presionó las palmas de las manos contra las sienes, luchando contra el martilleo en su cráneo. «No recuerdo nada. No sé quién soy». La expresión de la mujer parpadeó. Algo pasó por sus ojos. Reconocimiento. Miedo. Desapareció demasiado rápido para identificarlo. «¿Nada en absoluto?» Matthew negó con la cabeza. El movimiento le provocó nuevas oleadas de dolor. «Solo oscuridad y agua. Recuerdo que me ahogaba. Hubo una tormenta. Tu barco debe haberse hundido. Llegaste a nuestra orilla». «¿Mi barco?» «¿Tenía un barco?» «¿Qué tipo de persona poseía un barco?» «¿Recuerdas tu nombre?» Silencio. Matthew buscó en el vacío de su mente. Los nombres flotaban como escombros en la marea. Ninguno de ellos se sentía como suyo. «No». La niña tiró de su manta. «Si no tienes nombre, ¿puedo darte uno?» Su abuela la alcanzó. «Lily, no lo molestes». «Pero abuela, todo el mundo necesita un nombre». Lily se volvió hacia Matthew con una sonrisa desdentada. «Te llamaré señor Pez, porque te encontramos como un pez varado en la playa». A pesar de todo, Matthew sintió que sus labios se movían, casi una sonrisa. «Señor Pez será». Sofía observó el intercambio sin expresión. Luego, carraspeó, acercó una silla de madera a la cama y se sentó pesadamente. «Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes, hasta que vuelva tu memoria». «¿No deberíamos contactar a alguien? ¿La policía? ¿La guardia costera?» «No». La palabra salió demasiado rápido, demasiado firme. «El pueblo más cercano está lejos. Las líneas telefónicas no son fiables. Además, si alguien te está buscando, encontrarán el camino hasta aquí, eventualmente». Matthew estudió el rostro de la anciana. Estaba ocultando algo. Cada instinto que poseía, cualesquiera que fueran los instintos que quedaban en su mente vacía, se lo decía. Pero estaba demasiado débil para discutir, demasiado perdido para rechazar el refugio. «Gracias», logró decir, «por salvarme». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte donde el océano se encontraba con el cielo. La tormenta había pasado, dejando solo olas suaves y nubes dispersas. «Algunas cosas es mejor dejarlas para que el mar las guarde», dijo en voz baja. «Descansa ahora, señor Pez. Mañana traerá sus propias preguntas». Salió de la habitación sin mirar atrás, y Matthew se quedó allí, mirando al techo, preguntándose qué clase de hombre había sido antes de que las olas reclamaran su memoria. Mientras Matthew se recuperaba en la pequeña cabaña, 2 fuerzas muy diferentes ya lo estaban buscando. En la ciudad de Nueva York, Tony Reyes golpeó el escritorio de caoba con el puño con tanta fuerza que se rompió los nudillos. «¿Qué quieres decir con que el yate desapareció?» El hombre que estaba frente a él, un contacto del puerto que le debía innumerables favores al sindicato, se estremeció ante el arrebato. La guardia costera encontró escombros a 30 millas de la costa, sin supervivientes, sin cuerpos. El Empire se hundió en esa tormenta hace 2 noches. Tony tenía 28 años. Había trabajado para Matthew Kensington desde los 19. El jefe lo había encontrado manejando las cuentas para una banda rival y le ofreció algo mejor. Propósito, lealtad, un futuro. Ahora su jefe se había ido.
Consigue todos los barcos que tengamos, todos los contactos a lo largo de la costa. Alguien vio algo. En cuestión de horas, Tony había movilizado una operación de búsqueda que abarcaba 3 estados. Barcos de pesca, helicópteros privados, hombres apostados en cada puerto deportivo desde Nueva Jersey hasta Georgia. Si Matthew Kensington había sobrevivido, Tony lo encontraría, pero primero necesitaba informar a la familia. El ático de los Kensington ocupaba el último piso de una torre de Manhattan que rozaba las nubes. Tony llegó esperando encontrar dolor. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Eleanor Kensington estaba sentada en la sala de estar, perfectamente serena. Su maquillaje era impecable. Su vestido negro era elegante. Sostenía una copa de vino con manos firmes. El doctor Vincent Hayes estaba a su lado, igualmente tranquilo. Señora Kensington, lamento, hemos oído. La voz de Eleanor era suave como piedra pulida. La guardia costera nos contactó hace una hora. Tony estudió su rostro. Sin lágrimas, sin temblores, nada. Estamos organizando una búsqueda. Todavía hay una posibilidad de que haya sobrevivido. Eleanor intercambió una mirada con Vincent. Algo pasó entre ellos que Tony no pudo leer. Eso es muy dedicado de tu parte, Tony, pero debemos prepararnos para lo peor. Bebió un sorbo de su vino. Matthew era un hombre fuerte, pero ni siquiera él podría sobrevivir a esa tormenta. La búsqueda continúa hasta que lo encontremos, o hasta que encontremos un cuerpo. Vincent dio un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Tony. Por supuesto, haz lo que tengas que hacer, pero no te agotes con falsas esperanzas. Tony salió del ático con hielo en las venas. Algo andaba mal, fundamentalmente mal. Una esposa debería estar gritando. Un mejor amigo debería estar exigiendo acción. En cambio, se sentaban allí como actores esperando su señal. No tenía pruebas, todavía no, pero Tony Reyes confiaba en sus instintos, y sus instintos estaban gritando. 300 millas al sur, en una habitación sin ventanas bajo Washington, D.C., se estaban llevando a cabo conversaciones diferentes. La marioneta 7 ha desaparecido. La voz llegó a través de una línea telefónica segura, distorsionada pero autoritaria. Alrededor de la mesa se sentaban siluetas, rostros oscurecidos por sombras estratégicas. La tormenta no fue parte de nuestro diseño. Otra voz respondió. Esto complica las cosas. ¿Está muerto? Sin confirmar, la guardia costera encontró restos, pero ningún cuerpo. El silencio se extendió en la oscuridad. Si está vivo, debe ser localizado antes de que su memoria se estabilice. El condicionamiento que aplicamos nunca fue destinado a ser permanente. Con el tiempo podría recordar cosas que podrían exponernos. Precisamente, una nueva voz habló, más vieja y áspera que las demás. Hay otra preocupación. La guionista 3 dejó la organización hace 20 años. Desapareció en algún lugar de la costa de Carolina. ¿Crees que la marioneta 7 podría haber llegado a su territorio? Una coincidencia improbable. Pero las coincidencias me ponen nervioso. De acuerdo, envía un equipo a Outer Banks. Si está allí, tráiganlo de vuelta. Si ella está allí, una pausa. Ocúpense de ello discretamente. La llamada terminó. Se enviaron las órdenes. Los hombres comenzaron a moverse. Mientras tanto, Tony Reyes estaba en una playa de Nueva Jersey, observando las olas romper contra la orilla. Las mismas olas que se habían tragado a su jefe en algún lugar de la oscuridad. ¿Dónde estás?, susurró al viento. Y a 500 millas de distancia, un sedán negro salía del ferry en dirección a Outer Banks. Dentro iban 2 hombres que no hacían preguntas y no dejaban testigos. La caza había comenzado. Pasó una semana. El cuerpo de Matthew sanó. Su memoria no. Cada mañana se despertaba esperando que algo encajara. Un nombre, un rostro, un fragmento de quién solía ser. Cada mañana traía solo el mismo vacío frustrante, pero Lily se negaba a dejarlo revolcarse en la autocompasión. Vamos, señor Pez, las verduras necesitan agua. Lo arrastró al pequeño jardín detrás de la cabaña, poniendo una regadera oxidada en sus manos. Matthew la miró como si fuera un artefacto alienígena.
Solo tienes que echarlas sobre las plantas. Hasta los bebés pueden hacer esto. Lo intentó. El agua salpicó por todas partes excepto donde se suponía que debía ir. Lily se rió tanto que casi se cae. Eres terrible en esto, aparentemente. Le tomó las manos y las examinó con seriedad científica. Tus manos son suaves como la barriga de un pez. ¿Eres una princesa o algo así? Matthew se rió. El sonido lo sorprendió. Se sentía extraño, como un idioma que había olvidado cómo hablar. Tal vez lo eran. Los días desarrollaron un ritmo. Lily se nombró a sí misma su maestra, instruyéndolo en las habilidades esenciales de supervivencia costera. Le mostró cómo cavar en busca de almejas, aunque se cortaba los dedos con las conchas. Le enseñó a recoger leña, aunque no podía distinguir las ramas secas de las húmedas. Le demostró el arte de la pesca, aunque cada pez que atrapaba volvía al agua antes de que pudiera agarrarlo. La abuela dice que pescar requiere paciencia, observó Lily. No creo que tengas ninguna. Estoy empezando a estar de acuerdo. Cocinar resultó aún más desastroso. Matthew se ofreció a preparar el desayuno una mañana y casi incendia la cocina. Sofía entró corriendo y encontró humo saliendo de una sartén con lo que una vez habían sido huevos. ¡Fuera!, ordenó, señalando hacia la puerta. ¡Ahora! Matthew se retiró avergonzado mientras Lily lo seguía afuera, todavía riendo. Quizás deberías limitarte a lavar los platos, señor Pez. A pesar de los fracasos, algo cálido crecía dentro de Matthew. Algo que sospechaba que había estado ausente durante mucho tiempo. Aquí, con esta extraña niña y su abuela reservada, se sentía casi en paz. Casi. Sofía lo observaba constantemente. Sus ojos llevaban un peso que Matthew no podía descifrar. A veces lo miraba con algo parecido a la piedad. Otras veces, con algo más cercano al miedo. Respondía a sus preguntas cortésmente, pero no revelaba nada sobre sí misma. Una tarde, Matthew se sentó con Lily mientras ella luchaba con un gastado libro infantil. Su lectura era vacilante, insegura. ¿No vas a la escuela?, preguntó él. Lily negó con la cabeza sin levantar la vista. La abuela me enseña en casa. ¿Por qué? Dice que las escuelas no son seguras. Demasiada gente haciendo preguntas. Matthew frunció el ceño. ¿Preguntas sobre qué? Lily se encogió de hombros. La abuela no lo explica, solo dice que tenemos que mantenernos ocultos. ¿Ocultos? La palabra permaneció en la mente de Matthew mucho después de que Lily se durmiera. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De qué huían? ¿Y por qué Sofía lo miraba como si ya conociera todos sus secretos? Esa noche llegaron los sueños. Estaba en una habitación oscura. Hombres lo rodeaban. Alguien gritaba. En su mano había algo frío y pesado. Un arma. La levantó. Apretó el gatillo. La sangre salpicó su visión. La risa resonó desde algún lugar lejano. Su propia risa. Matthew se despertó jadeando, con las sábanas empapadas de sudor. La luz de la luna entraba por la ventana, pintando patrones plateados en el suelo. Su corazón latía tan violentamente que podía oírlo en sus oídos. Levantó las manos, examinándolas a la pálida luz. Estas manos suaves que no podían pescar un pez ni regar una planta. ¿Qué habían hecho estas manos antes? ¿Qué clase de hombre soñaba con sangre y se encontraba riendo? Matthew se sentó en la oscuridad hasta el amanecer, con miedo de volver a cerrar los ojos, con miedo de lo que pudiera recordar. Matthew encontró el anillo en una tarde gris, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas de la cabaña. Sofía había lavado y doblado su ropa destrozada, guardándola en un rincón de su habitación. Inquieto e incapaz de dormir después de otra noche de sueños violentos, Matthew buscó entre la tela rasgada con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Sus dedos se cerraron alrededor de un metal frío en el bolsillo del chaleco, un anillo de plata. Pesado, caro. La letra K estaba grabada en su superficie con una elegante caligrafía. En el momento en que Matthew lo sostuvo a la luz, un dolor explotó detrás de sus ojos. Las imágenes pasaron por su mente como relámpagos. La mano de un anciano llevando este mismo anillo. Una oficina con paneles de madera. El humo del cigarro ascendiendo hacia el techo. Una voz diciendo, «Esto te pertenece ahora, hijo». Luego nada.
La visión se desvaneció tan rápido como apareció. Matthew se sentó en la cama temblando. El anillo se sentía familiar, importante. Pertenecía a alguien a quien había amado. Encontró a Sofía en la cocina preparando la cena. Ella lo miró, luego al anillo en su palma. Su rostro se puso rígido. ¿Dónde encontraste eso? En mi chaqueta. ¿Sabes lo que significa? Sofía se volvió hacia la estufa sin responder. El silencio se alargó insoportablemente. Lily entró en la habitación, ajena a la atención. ¿Qué es eso, señor Pez? ¿Un tesoro? Tal vez. Estoy tratando de averiguarlo. La abuela también tiene tesoros. Guarda una caja de papeles viejos de su antiguo trabajo, aunque nunca me deja verlos. Lily. La voz de Sofía fue cortante. Ve a lavarte las manos para la cena. Pero abuela. Ahora. Lily hizo un puchero, pero obedeció. Matthew observó a Sofía con atención. Sus manos se habían detenido sobre la olla. Sus hombros estaban tensos con algo que parecía miedo. ¿Qué antiguo trabajo, Sofía? Nada que te concierna. Todo me concierne. No sé quién soy. Cualquier pista podría ayudar. Sofía finalmente se volvió para mirarlo. Sus ojos eran antiguos, llenos de secretos acumulados durante décadas de silencio. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, señor Pez. Confía en mí. Pero Matthew no podía dejarlo pasar. Esa noche, mucho después de que Lily se durmiera y la cabaña se quedara en silencio, bajó sigilosamente a por agua. Una luz tenue brillaba desde la cocina. Sofía estaba sentada a la mesa, encorvada sobre algo extendido ante ella. Fotografías, viejas y amarillentas. Las estudiaba con una expresión que Matthew no pudo nombrar. ¿Dolor? ¿Culpa? Ambas. Se acercó. Una fotografía llamó su atención. Un grupo de personas con trajes caros de pie frente a un edificio de mármol. Políticos, empresarios, el poder irradiaba de cada rostro. Y entre ellos, más joven pero inconfundible, había un rostro que Matthew había visto en el espejo. El suyo. «Estás despierto». La voz de Sofía lo hizo saltar. No se había dado la vuelta, pero sabía que él estaba allí. «Ese soy yo», susurró Matthew. «En esa foto. ¿Cómo es posible?» Sofía recogió las fotografías lentamente, deliberadamente. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de las montañas. Algunas vidas están escritas antes de que comiencen, señor Kensington. Guiones cuidadosamente elaborados, caminos deliberadamente diseñados. Tú eres una de esas vidas. Matthew se congeló. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Kensington. El anillo. La K grabada en plata. ¿Sabes quién soy? No era una pregunta. Sofía se levantó de su silla, pareciendo de repente tener cada uno de sus 72 años. Lo enfrentó con ojos que no mostraban sorpresa, solo agotamiento. Te conozco desde antes de que te conocieras a ti mismo, desde antes de que fueras algo en absoluto. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Sofía pasó a su lado hacia las escaleras. Al pie del escalón, se detuvo sin mirar atrás. Duerme un poco, Matthew Kensington. Mañana te contaré una historia, y cuando termine, desearás haber permanecido en el olvido. Desapareció en la oscuridad de arriba. Matthew se quedó solo en la cocina, agarrando el anillo de plata, con el corazón latiendo con preguntas que... Sofía se sentó frente a Matthew en la mesa de la cocina. Sus manos curtidas rodeaban una taza de té que no había tocado. «Recordaste tu nombre», comenzó. «Eso significa que el condicionamiento se está rompiendo. Mereces saber la verdad antes de que todo vuelva de golpe». Matthew no dijo nada. Esperó. Sofía cerró los ojos, viajando a través de décadas de recuerdos enterrados. Hace 35 años, yo era otra persona, educada, ambiciosa, reclutada directamente de Harvard para una organización que no existe oficialmente. Se hacían llamar el Consorcio. El nombre quedó suspendido en el aire como humo. Políticos, oficiales de inteligencia, multimillonarios, jueces, las personas más poderosas de América reunidas en secreto, controlaban cosas que los ciudadanos comunes nunca ven: elecciones, mercados, guerras. La voz de Sofía se volvió amarga.
y el mundo criminal. Matthew se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo controlaban? Como un juego muy caro y muy privado. Identificaban sujetos prometedores, generalmente niños sin nada que perder, niños de la calle, huérfanos, fugitivos. Luego diseñaban sus vidas. Cada oportunidad, cada tragedia, cada triunfo, todo guionizado de antemano. Eso es imposible. ¿Lo es? Sofía lo miró a los ojos. Piensa en tu vida, Matthew. Cada accidente afortunado, cada momento perfecto, cada enemigo que convenientemente desaparecía. ¿Nunca te pareció todo demasiado fácil? Las palabras golpearon como martillos contra su cráneo. Las dudas que había sentido en el yate, la sensación de que su vida seguía vías invisibles. Mi trabajo era ser guionista, continuó Sofía. Diseñaba las narrativas, elegía qué niños se convertirían en qué. Jefes del crimen, ejecutivos de empresas, políticos, todas marionetas bailando con hilos que no podían ver. La garganta de Matthew se apretó. ¿Y yo? Los ojos de Sofía brillaron. Cuando volvió a hablar, su voz se quebró. Tú fuiste mi obra maestra, la marioneta número 7. Te encontré durmiendo en un banco de un parque en Boston cuando tenías 6 años, hambriento, solo, materia prima perfecta. La habitación pareció inclinarse. Yo lo diseñé todo. La noche en que accidentalmente salvaste a Victor Kensington de un asesinato. Los atacantes eran agentes del consorcio, instruidos para perder. La gratitud de Victor, su adopción, tu ascenso en su organización, todo ello escrito años antes de que sucediera. Matthew no podía respirar. Cada recuerdo que poseía estaba repentinamente envenenado. Cada logro revelado como manipulación. El hombre que me crió, susurró. ¿Lo sabía? Víctor era otra marioneta, más vieja, ya en posición cuando lo adquirimos. Él te amaba de verdad, creo, pero su amor era parte del diseño. Sabíamos que estaba solo. Sabíamos que se encariñaría con quien lo salvara. Lágrimas quemaron los ojos de Matthew. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto? Entretenimiento, poder, beneficio. Sofía escupió las palabras como veneno. Apostaban a los resultados. ¿Quién ascendería más rápido? ¿Quién caería más estrepitosamente? Toda tu existencia fue una pieza de juego en su tablero. Matthew se levantó tan bruscamente que su silla se estrelló hacia atrás. Sus puños se cerraron a los lados. Maté gente. Construí un imperio. Pensé que estaba tomando mis propias decisiones. Estaba siguiendo un guión escrito antes de que pudieras leer. El silencio entre ellos se tensó como un alambre a punto de romperse. Me fui hace 20 años, dijo Sofía en voz baja. La culpa se volvió insoportable. Tomé a mi nieta y desaparecí. Me han estado cazando desde entonces. Matthew se volvió para mirarla, con la voz hueca. Todos a mi alrededor, mi esposa, mi médico, mi abogado. ¿Son? Sofía asintió lentamente. Todas piezas en el tablero, todos observándote, informando sobre ti, guiándote exactamente a donde querían que fueras. Matthew miró por la ventana al océano que lo había traído hasta aquí. Toda su vida era una mentira. Cada relación, cada éxito, cada momento de orgullo, todo diseñado por la mujer sentada ante él. Y en algún lugar, los titiriteros seguían moviendo los hilos. Matthew se sentó de nuevo lentamente, sus piernas de repente incapaces de soportar su peso. Las revelaciones seguían llegando. Cada una, otro cuchillo deslizándose entre sus costillas. Háblame de ellos, dijo, con la voz plana. La gente que me rodea. Necesito saberlo todo. Sofía la sintió, comprensiva. La herida necesitaba estar completamente abierta antes de poder sanar. El doctor Vincent Hayes fue introducido en tu vida cuando cumpliste 20 años. El consorcio necesitaba a alguien lo suficientemente cerca para monitorear tu estado físico y mental. Un médico era perfecto. Matthew recordó a Vincent. 16 años de amistad, conversaciones nocturnas, cenas de cumpleaños. El hombre que estuvo a su lado en su boda. Los medicamentos que te recetaba.
continuó Sofía, no eran solo para dolores de cabeza y presión arterial. Ciertos compuestos afectan el juicio, disminuyen la inhibición, hacen que los sujetos sean más susceptibles a la sugestión. Vincent calibraba tu mente como si afinara un instrumento. La rabia se encendió en el pecho de Matthew. Cada pastilla que había tragado, cada inyección que había aceptado, todo diseñado para mantenerlo controlable. ¿Y mi esposa? Sofía dudó. Esta parte sería la que más dolería. Eleanor fue reclutada hace 5 años. El consorcio pasó meses estudiando tus preferencias, tipo físico, rasgos de personalidad, intereses intelectuales. La diseñaron específicamente para ti. Diseñada, entrenada, pulida, preparada. La noche que se conocieron en esa gala benéfica fue coreografiada hasta el último minuto. Dónde se paró, qué llevaba puesto, las palabras que dijo, todo calculado para que te enamoraras. Matthew pensó en él. Su perfecta compostura, su cuidadoso afecto, la forma en que siempre parecía saber exactamente lo que él necesitaba antes de que él mismo lo supiera. Había admirado su intuición. Ahora lo entendía. No era intuición, era inteligencia. Su misión era el control emocional, explicó Sofía. Mantenerte satisfecho, mantenerte enfocado, informar de cualquier signo de pensamiento independiente. Y lo más importante, posicionarse para heredar todo si algo te sucedía. La tormenta en el yate. La voz fría de él en el teléfono esa noche. La insistencia de Vincent en la medicación. Intentaron matarme, se dio cuenta Matthew en voz alta. La tormenta, las pastillas. No fue un accidente. No conozco los detalles, pero el consorcio elimina a las marionetas que se convierten en un lastre. Si estabas mostrando signos de liberarte. Matthew golpeó la palma de su mano contra la mesa. Los platos vibraron. El té salpicó la madera. Y Marcus Webb, mi abogado, los ojos y oídos del consorcio dentro de tu organización. Cada contrato, cada trato, cada decisión legal. Lo sabían antes que tú. Marcus se aseguraba de que nunca hicieras movimientos que ellos no aprobaran. Los nombres daban vueltas en la mente de Matthew como buitres. Vincent, él, Marcus. Las 3 personas en las que más había confiado en el mundo. Todos ellos espías, todos ellos traidores. ¿Hay alguien? Su voz se quebró a pesar de sus esfuerzos por controlarla. ¿Alguien que fuera real? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tony Reyes. Matthew levantó la vista bruscamente. Tony, el joven que había ascendido desde la nada, la única persona que irritaba constantemente a Vincent y a él. Él no era parte del guión, dijo Sofía. Lo encontraste tú mismo fuera de nuestros diseños. Por eso seguían presionándote para que lo despidieras. Una variable incontrolada los ponía nerviosos. Matthew lo recordó ahora, él sugiriendo que Tony no era fiable. Vincent cuestionando la lealtad de Tony. Marcus encontrando razones legales para marginarlo de operaciones importantes. Querían que Tony se fuera porque Tony era real. Una pequeña llama de esperanza parpadeó en la oscuridad que consumía el corazón de Matthew. Tony me estaba buscando después de que el yate se hundiera. Estoy seguro de ello. Entonces él es tu único aliado en ese mundo. Matthew se levantó, caminando por la pequeña cocina. Su mente comenzaba a aclararse. La niebla de la amnesia se disipaba bajo el calor de la furia. Si quiero reclamar mi vida, tengo que empezar con él. Sofía lo observó con atención. ¿Qué estás planeando? Matthew se detuvo en la ventana, mirando hacia el horizonte donde el océano se encontraba con el cielo. Voy a reescribir el guión, dijo en voz baja, y esta vez yo sostengo la pluma. La mañana parecía bastante normal. Sofía necesitaba provisiones del pueblo y Lily rogó ir con ella. Matthew se quedó atrás, todavía procesando la avalancha de revelaciones que había enterrado su antigua identidad. El pequeño mercado en el pueblo más cercano estaba a 20 minutos a pie. Sofía tomó la mano de Lily mientras caminaban por el camino polvoriento. La brisa del océano traía el olor a sal y pino. Apenas habían entrado en la tienda general cuando Sofía lo sintió. Algo andaba mal.
Dos hombres estaban cerca del mostrador, vestidos demasiado formales para un pueblo pesquero costero. Trajes oscuros, zapatos pulidos, cortes de pelo de ciudad. Le estaban mostrando una fotografía al anciano tendero. Estamos buscando a un hombre que podría haber llegado a la orilla después de la tormenta de la semana pasada. ¿Ha visto a alguien desconocido por aquí? La sangre de Sofía se heló. Llevó a Lily hacia el pasillo de las conservas, dándoles la espalda a los hombres. Sus manos temblaban mientras fingía examinar un frasco de pepinillos. «Abuela, ¿qué pasa?», susurró Lily. «Silencio, niña. Quédate cerca». El tendero negaba con la cabeza. No sabría decirle. La tormenta trajo muchos escombros, pero no gente. Podrían preguntar en el puerto deportivo. «Lo haremos. Gracias por su tiempo». Sofía se arriesgó a mirar por encima del hombro. Uno de los hombres estaba escaneando la tienda. Sus ojos pasaron sobre ella, se detuvieron medio segundo y luego siguieron adelante. Pero medio segundo fue suficiente. Agarró a Lily y salió por la entrada trasera sin comprar nada. Tomaron el camino largo a casa, cortando a través de las dunas en lugar de seguir la carretera. Matthew supo que algo andaba mal en el momento en que entraron por la puerta de la cabaña. El rostro de Sofía estaba pálido como la madera a la deriva. «¿Están aquí?». Matthew se levantó de inmediato. «¿El consorcio?». Dos hombres en el pueblo preguntando por un hombre que llegó a la orilla. «Todavía no tienen nuestra ubicación, pero no tardarán mucho. 2 días, 3 como máximo». Las paredes de la pequeña cabaña de repente se sintieron delgadas como el papel. Cada ventana se convirtió en una vulnerabilidad. Cada sombra contenía una amenaza potencial. «Necesito contactar a Tony», dijo Matthew. «Es mi única oportunidad». «No hay teléfonos. Rastrearán cualquier llamada en segundos». «Entonces, ¿cómo?». Sofía dudó. Décadas de precaución luchando contra la necesidad. Lily tiró de su manga. «La abuela tiene una radio escondida en el ático. La vi una vez cuando buscaba regalos de Navidad». Sofía le lanzó a su nieta una mirada que mezclaba exasperación con resignación. «Un dispositivo de comunicaciones», admitió. «Encriptado de mi época en la organización. Lo guardé para emergencias». «¿Todavía funciona?». «Debería». La tecnología fue diseñada para durar, pero usarla conlleva riesgos. Si están monitoreando frecuencias antiguas, no tenemos otra opción. Sofía estudió el rostro de Matthew. La confusión de la semana pasada se había endurecido en determinación. La marioneta estaba cortando sus hilos. Esta noche, entonces, después del anochecer, Matthew asintió. Comenzó a caminar, preparándose mentalmente para una batalla que aún no podía ver. Esa noche, mientras Sofía preparaba la cena, Lily encontró a Matthew en el porche mirando el océano que oscurecía. Se subió al banco junto a él, con sus pequeños pies colgando sobre las tablas desgastadas. «¿Señor Pez?». «Sí, Lily. Te vas a ir, ¿verdad?». Matthew miró a la niña que le había dado un nombre cuando no tenía nada, que le había enseñado a pescar, a reír y a sentirse humano de nuevo. «Tengo que hacerlo, pequeña. Hay gente mala buscándome. Si me quedo, te pongo a ti y a tu abuela en peligro». Los ojos de Lily se humedecieron. «Pero me gusta tenerte aquí. Es menos silencioso». Matthew sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se acercó y suavemente le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Volveré, lo prometo». «Promesa de meñique». Entrelazó su dedo meñique con el de ella. «Promesa de meñique». Lily sorbió por la nariz, luego se enderezó con repentina determinación. «Está bien, pero tienes que traerme un regalo. Algo bonito». Matthew sonrió a pesar del peso que presionaba sus hombros. «Lo haré, pero primero tengo que ir a sacar algo de basura». Lily arrugó la nariz. «Ese es un regalo raro, el tipo más raro». Sobre ellos, las estrellas comenzaron a emerger, indiferentes a la tormenta que se gestaba abajo. La medianoche pintó la cabaña con tonos de plata y sombra. Lily dormía profundamente en su pequeña cama, sin saber lo que sucedía sobre ella. Matthew siguió a Sofía por una estrecha escalera hasta el ático. Las motas de polvo danzaban en el haz de su linterna. Cajas de pertenencias olvidadas se alineaban en las paredes.
reliquias de una vida que había abandonado décadas atrás. Sofía se dirigió a la esquina más alejada y apartó una manta apolillada. Debajo había una caja de metal, de color verde oliva y de grado militar. Introdujo una combinación en la cerradura y levantó la tapa. Dentro había un dispositivo de comunicaciones que parecía sacado de un museo de la Guerra Fría. Diales, interruptores, un receptor de mano conectado por un cable en espiral. Lo mantuve a lo largo de los años, explicó Sofía. Cambié las baterías, mantuve los circuitos limpios. Viejas costumbres. ¿Habrá alguien escuchando? La frecuencia es obsoleta. El consorcio se pasó a los sistemas digitales hace 15 años. Pero es precisamente por eso que debería funcionar. Tony es lo suficientemente mayor como para haber usado estos canales cuando empezó, si es que todavía los monitorea. Sofía encendió el dispositivo. La estática crepitó a través del altavoz. Ajustó las perillas hasta que el ruido se suavizó a un bajo siseo. Esta es la frecuencia que el sindicato usaba para emergencias antes de que todo se volviera digital. Si Tony es tan leal como crees, estará escuchando. Matthew tomó el receptor. Su mano estaba firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Tony Reyes. Aquí el señor Pez. Adelante. Silencio. Estática. Lo intentó de nuevo. Tony. Si puedes oírme, responde. Es tu jefe. Más estática. Luego, crepitando a través del antiguo altavoz, una voz familiar. ¿Jefe? ¿Eres tú de verdad? El alivio inundó el pecho de Matthew. Soy yo, Tony. Santo cielo. Todos decían que estabas muerto. La guardia costera encontró restos. La señora Kensington celebró un servicio conmemorativo. Nunca lo creí. Seguí buscando. Pero, Tony, escúchame. No tengo mucho tiempo. ¿Dónde estás? Enviaré un equipo ahora mismo. Nada de equipos. Nadie puede saber que estoy vivo. Todavía no. La confusión se coló en la voz de Tony. No entiendo. ¿Por qué el secreto? Matthew miró a Sofía. Ella asintió levemente. Porque todos a mi alrededor son traidores. Tony, él, Vincent, Marcus, todos ellos. Trabajan para gente que ha controlado toda mi vida. El silencio se extendió por las ondas de radio. Jefe, eso suena... Quiero decir, ¿estás seguro? El doctor Hayes ha sido tu amigo durante 16 años. Lo sé, y cada año fue una mentira. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero necesito que confíes en mí. Otra pausa. Cuando Tony volvió a hablar, su voz se había endurecido con resolución. Siempre, jefe. ¿Qué necesitas? Información primero. ¿Qué está pasando con el sindicato? La señora Kensington tomó el control 2 días después de que desaparecieras. Vincent la está asesorando. Marcus está acelerando el papeleo para transferir todos tus activos a su nombre. Han estado marginando a cualquiera que los cuestione, incluyéndote a ti, especialmente a mí. Me han reasignado a la seguridad del almacén. Básicamente, el exilio. Exactamente como Sofía predijo. Tony era una amenaza porque era genuino. Necesito que reúnas pruebas, dijo Matthew. Comunicaciones entre él y Vincent. Registros financieros que Marcus ha estado ocultando. Cualquier cosa que demuestre que están trabajando en mi contra. Eso no será fácil con mi acceso actual. Busca gente de confianza. Debe haber otros que hayan notado que algo anda mal. Construye una red en silencio. Cuando regrese, necesitaré aliados. ¿Cuándo regreses? Jefe, ¿dónde estás? En un lugar seguro por ahora. Pero voy a volver, Tony, y cuando lo haga voy a quemar toda su operación hasta los cimientos. Estaré listo. Una cosa más, secreto absoluto. Si alguien sospecha que estoy vivo antes de que esté listo para moverme, todo esto se desmorona. ¿Entendido? Los muertos no hacen llamadas telefónicas. A pesar de todo, Matthew sonrió. Buen hombre. Cuídate, jefe. Estaré esperando. La línea se cortó. Matthew dejó el receptor y se giró para encontrar a Sofía, observándolo con algo nuevo en sus ojos. Respeto, quizás. O reconocimiento. El consorcio lo estará monitoreando ahora, advirtió ella. Le has puesto una diana en la espalda. Él puede manejarlo,
Y no tenemos otra opción. Matthew se movió hacia la ventana del ático y miró hacia el oscuro océano. En algún lugar más allá de ese horizonte yacía su antigua vida, un reino construido sobre mentiras, un trono rodeado de serpientes. Ellos escribieron mi historia desde el principio, dijo en voz baja. Cada capítulo, cada página, cada palabra. Se volvió hacia Sofía, pero este final, este lo escribo yo. Esa noche la presa se rompió. Matthew yacía en la cama estrecha mirando al techo cuando la primera ola lo golpeó. No era un sueño esta vez. No eran fragmentos. Una inundación. Tenía 12 años de nuevo. Hambriento. Con frío. Escondido detrás de un contenedor en un callejón de Boston, cuando 3 hombres acorralaron a un caballero mayor con un abrigo caro. Pero ahora Matthew veía lo que su yo más joven no pudo. La forma en que un atacante miró hacia su escondite, la ligera pausa antes de que avanzaran, la apertura deliberada que dejaron para que un niño pequeño interviniera. Lo habían posicionado allí, alimentado esa mañana por un extraño que le habló del atajo a través de ese callejón, le entregó una botella rota a alguien que desapareció entre la multitud. Cada detalle orquestado. Otro recuerdo surgió. 18 años, su primer asesinato. Un hombre había venido a por Victor. Matthew lo interceptó en un almacén, impulsado por una lealtad que ahora sabía que era fabricada. El cuchillo entró tan fácilmente. La sangre estaba caliente en sus manos. Victor lo había elogiado, lo había llamado hijo. Matthew recordó el orgullo que sintió, el sentido de pertenencia. Ahora solo sentía náuseas. A los 25, la mano derecha de Victor, construyendo un imperio que se extendía por toda la costa este, eliminando rivales que aparecían en momentos convenientes, absorbiendo operaciones que parecían desmoronarse justo cuando las necesitaba. Todo arreglado, todo guionizado. A los 30, la muerte de Victor. El anciano había parecido tan pacífico al final, pasándole el anillo de plata a Matthew con dedos temblorosos. En cuestión de semanas, una hermosa mujer apareció en una gala benéfica. Él, perfecta, irresistible, diseñada específicamente para él. 5 años de matrimonio, 5 años durmiendo junto a una espía. Matthew se sentó violentamente, con el pecho agitado. El sudor empapaba su camisa. Los recuerdos seguían llegando, implacables. Cada uno ahora visible como manipulación. Cada triunfo era hueco. Cada relación era falsa. Había matado gente, arruinado vidas, construido un imperio criminal y nada de eso había sido su elección. Salió tambaleándose antes del amanecer, desesperado por aire. La playa se extendía vacía ante él, las olas susurrando contra la arena. Se derrumbó sobre un trozo de madera a la deriva y hundió la cara entre las manos. «¿Señor Pez?» La vocecita lo sobresaltó. Lily estaba a unos metros de distancia, con el camisón ondeando en la brisa. Debía haberlo seguido. «Deberías estar durmiendo, pequeña. Te oí salir». Se acercó con la arena entre los dedos de los pies. «Pareces triste». Matthew casi se ríe. Triste era una palabra tan simple para el abismo que se abría dentro de él. «Recordé quién soy, Lily. Todo volvió». «¿No es eso bueno?» Estabas tratando de recordar. Pensé que sería bueno. Se miró las manos, manos que habían sostenido armas, acabado con vidas. Pero la persona que recordé, no me gusta. Hizo cosas terribles. Lily consideró esto con la gravedad que solo los niños poseen. La abuela dice que todos hacen cosas malas a veces, incluso la gente buena. Esto fue más que a veces, Lily, mucho más. Pero ahora eres diferente, ¿verdad? Matthew la miró. Tan inocente, tan segura. A sus ojos, él era solo el señor Pez, el hombre torpe que no podía pescar la cena, el extraño que le contaba cuentos antes de dormir. La abuela dice que la gente puede cambiar si de verdad quiere, continuó Lily. Por eso dejó su antiguo trabajo porque quería ser diferente. Y ahora es la mejor abuela del mundo. Algo se movió dentro del pecho de Matthew, una grieta en la oscuridad. Sofía había escrito su guión,
pero también se había alejado de la organización. Había pasado 20 años escondiéndose, protegiendo a su nieta, tratando de expiar. Si ella podía cambiar, quizás él también podría. Eres muy lista, Lily. ¿Alguien te lo ha dicho? Ella sonrió. Todo el tiempo. Matthew se acercó y le alborotó el pelo. El gesto se sintió natural, humano. No puedo cambiar lo que hice, dijo lentamente, viendo cómo el sol comenzaba a pintar el horizonte de dorado. Pero quizás puedo elegir lo que hago ahora. Lily asintió con firmeza. Eso es lo que hacen los héroes en los cuentos. Se equivocan y luego lo arreglan. Héroes. Matthew nunca había sido eso, pero quizás no era demasiado tarde para empezar. La tarde llegó tranquila y dorada. La luz del sol entraba por las ventanas de la cabaña, donde Lily practicaba sus letras bajo la atenta mirada de Sofía. Afuera, Matthew se balanceaba en una escalera, clavando tejas sueltas en su lugar. Durante unas preciosas horas, casi se sintió como la paz. Entonces Matthew lo oyó. Motores, cada vez más cerca. Miró hacia el camino de tierra que conducía a la cabaña. Dos camionetas negras emergieron de la línea de árboles, moviéndose lenta, deliberadamente, cazando. ¡Sofía! Ella ya estaba en la ventana. Su rostro se puso pálido. Lily, al escondite. Ahora. Pero abuela. Ahora, niña. Sofía apartó una alfombra gastada en la esquina, revelando una trampilla. Lily descendió a la oscuridad de abajo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Sofía bajó la puerta y volvió a colocar la alfombra en un movimiento practicado. Matthew bajó de la escalera y entró por la parte de atrás. Sofía ya estaba sacando una vieja escopeta de detrás de la despensa de la cocina. ¿Cuántos cartuchos? 4. No son suficientes, nunca son suficientes. Las camionetas se detuvieron a 20 yardas de la cabaña. Las puertas se abrieron. 3 hombres emergieron, vestidos con trajes oscuros que parecían absorber la luz de la tarde. El que iba delante se movía con la confianza de alguien a quien nunca le habían negado nada. Se acercó al porche y sonrió. La sonrisa no llegó a sus ojos. Señora Morgan, ha pasado mucho tiempo. El consorcio le envía sus saludos. Sofía salió al porche, con la postura rígida a pesar de sus años. Matthew se quedó escondido justo dentro del umbral, con la escopeta lista. Me fui hace 20 años. Ya no tengo nada que ver con su organización. Una vez miembro, siempre miembro. Lo sabe. La mirada del hombre recorrió la cabaña. Pero no estamos aquí por usted hoy. Buscamos a la marioneta 7. Nuestras fuentes indican que llegó a la orilla cerca de aquí. No sé de qué está hablando. Vamos, Sofía. Encontramos los restos de su yate. Rastreamos las corrientes. Este tramo de playa es el punto de desembarco más probable. Dio otro paso adelante. Sabemos que lo tiene. Matthew emergió de las sombras, con la escopeta apuntando al pecho del hombre. ¿Me buscaban? Los 3 hombres se tensaron, pero no sacaron las armas. Su líder parecía realmente complacido. Señor Kensington, se le ve bien para ser un hombre muerto. Me siento mejor que nunca. Ahora lárguense de esta propiedad. No hay necesidad de hostilidad. Estamos aquí para llevarlo a casa. Su esposa está preocupada. Su organización necesita a su líder. Todo puede volver a la normalidad. ¿Normal? La risa de Matthew fue amarga. ¿Se refiere a la normalidad donde cada persona en mi vida era un espía? ¿La normalidad donde toda mi existencia era un espectáculo de marionetas? Esas son palabras duras. Preferimos pensar en ello como una guía. He terminado de ser guiado. El líder suspiró, como si tratara con un niño difícil. Es decepcionante oír eso. El consorcio ha invertido considerables recursos en su desarrollo. Odiaríamos ver esa inversión desperdiciada. Amenázame todo lo que quieras. No voy a volver. ¿Quién dijo nada de amenazas? Los ojos del hombre se dirigieron hacia el interior de la cabaña, hacia la alfombra en la esquina. Un lugar encantador tiene aquí, tan aislado, tan vulnerable. El dedo de Matthew se apretó en el gatillo. Un paso más y estás muerto. Mátame y una docena más ocupará mi lugar.
Esta cabaña arderá por la mañana. ¿Es eso lo que quieres? La tensión se estiró como un alambre a punto de romperse. Entonces un sonido rompió el silencio, un sollozo, pequeño y aterrorizado. La trampilla se abrió de golpe. Lily salió gateando, con lágrimas corriendo por su rostro. No podía respirar ahí abajo. Estaba demasiado oscuro y yo... Matthew se giró instintivamente hacia ella. El agente más cercano se abalanzó. Matthew se dio la vuelta, disparando. La explosión alcanzó al atacante en el hombro, haciéndolo girar y caer al suelo. Pero los otros dos ya se estaban retirando, arrastrando a su compañero herido hacia los vehículos. «Esto no ha terminado, Kensington», gritó el líder mientras huían. «No tienes dónde esconderte». Las camionetas rugieron y desaparecieron por el camino de tierra, dejando polvo y silencio atrás. Matthew bajó la escopeta. Le temblaban las manos. Sofía recogió a Lily en sus brazos. La niña lloraba, pidiendo perdón una y otra vez. «Ahora lo saben», dijo Sofía en voz baja, sus ojos encontrándose con los de Matthew por encima de la cabeza de su nieta. «Saben que estás vivo y dónde encontrarnos». Matthew observó el polvo asentarse en el camino vacío. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 48 horas, quizás menos. El reloj había comenzado, y la cuenta atrás era rápida. Huyeron en menos de una hora. Sofía los guió por senderos que solo ella conocía, adentrándose en el desierto donde los Outer Banks daban paso a un denso bosque marítimo. A 20 millas del pueblo más cercano se encontraba una cabaña que había preparado años atrás para exactamente este tipo de emergencia. Era pequeña, desgastada, casi invisible entre los árboles, pero tenía paredes y un techo y, lo más importante, el consorcio no sabía de ella. «Compré esta tierra con un nombre falso hace décadas», explicó Sofía mientras descargaban sus escasas provisiones. «Un seguro para un día lluvioso». Lily se aferraba a la mano de su abuela, todavía conmocionada por la violencia de la tarde. Matthew aseguró el perímetro, revisando las líneas de visión y las rutas de escape con instintos que habían regresado junto con sus recuerdos. Esa noche, después de que Lily finalmente se durmiera, Matthew contactó a Tony de nuevo. «Jefe, oí disparos por la frecuencia de emergencia. ¿Qué pasó?» «Nos encontraron. Estamos a salvo ahora, pero la situación se está acelerando. ¿Qué está pasando por tu lado?» La voz de Tony crepitó a través de la vieja radio. «Nada bueno. La señora Kensington dará una conferencia de prensa mañana en el Ritz-Carlton. Te va a declarar oficialmente muerto». El memorial fue solo el principio. La mandíbula de Matthew se tensó. «¿Y Vincent?» «He estado monitoreando sus comunicaciones como pediste. Ha estado haciendo llamadas a un número bloqueado al menos 3 veces al día. Siempre sale. Siempre busca vigilancia primero. Definitivamente está informando a alguien. El consorcio tiene que ser». «¿Y Marcus?» «Ha estado acelerando el papeleo a una velocidad récord. Otros 2 días y todos tus activos serán transferidos legalmente a él. Tus cuentas, tus propiedades, todo el sindicato». Sofía se inclinó más cerca de la radio. «¿Qué hay de las otras operaciones de la organización? ¿Los puertos?» «Negocios como de costumbre en la superficie, pero la gente leal al jefe está siendo discretamente reasignada o expulsada. Están consolidando el control». Matthew procesó la información, su mente ya construyendo un plan. «Esto es lo que vamos a hacer. Tony, sigue reuniendo pruebas. Graba las llamadas de Vincent, si puedes. Documenta todo lo que Marcus firme. Necesito un rastro de papel que demuestre que están actuando bajo órdenes externas». «Ya empecé. Tengo a 3 tipos de confianza ayudándome». «Bien, la conferencia de prensa de mañana. ¿A qué hora?» «A las 3 de la tarde». «¿Por qué?» «Porque es cuando voy a volver». El silencio crepitó a través de la radio. «Jefe, ¿estás seguro de que es inteligente? ¿Entrar en la boca del lobo? Creen que estoy muerto. Creen que han ganado. Lo último que esperarán es que entre por esas puertas y lo recupere todo». Sofía asintió lentamente. «Elemento sorpresa es tu mejor arma ahora. Pero el consorcio tendrá gente allí», advirtió Tony. «Seguridad.
quizás incluso contactos del gobierno. Por eso no solo vamos a recuperar el sindicato. La voz de Matthew se endureció. Vamos a exponer toda la operación. Los titiriteros, la manipulación, todo. Sofía se dirigió a una caja fuerte escondida bajo las tablas del suelo de la cabaña. Regresó con una pequeña unidad USB, gastada pero intacta. He guardado esto durante 20 años. Nombres, operaciones, guiones, pruebas de cómo el consorcio ha manipulado cientos de vidas. Senadores, directores ejecutivos, jefes del crimen, todos ellos marionetas, como tú. Matthew tomó la unidad con cuidado. Se sentía más pesada de lo que parecía. Esto podría derribarlo si lo usas correctamente. Pero ten cuidado, Matthew. El consorcio tiene gente en todas partes, en las fuerzas del orden, en las agencias de inteligencia. No sabrás en quién confiar hasta que sea demasiado tarde. Entonces no confiaré en nadie excepto en las personas en esta habitación. La voz de Lily vino desde el umbral, pequeña y somnolienta. Señor Pez, si ganas, ¿te convertirás en un tipo malo como ellos? Matthew se volvió hacia la niña que le había dado un nombre cuando no tenía nada. Su pregunta era inocente, pero cortaba más profundo que cualquier cuchilla. No, Lily. Se arrodilló para mirarla a los ojos. Voy a ser quien termine el juego para siempre. Ella asintió solemnemente. Luego volvió a la cama. Sofía la vio irse. Luego le entregó a Matthew el USB. Todo lo que guardé cuando huí, úsalo bien. Matthew cerró los dedos alrededor de la unidad. Mañana la marioneta cortaría sus propias cuerdas. La noche antes de que Matthew se fuera fue la más larga de su vida. Se sentó junto a la única ventana de la cabaña, observando la luz de la luna filtrarse a través de los pinos. Dormir era imposible. Mañana entraría en una habitación llena de enemigos, armado con nada más que la verdad y la desesperada esperanza de que fuera suficiente. Unos pasos suaves rompieron el silencio. Lily apareció a su lado, agarrando su manta gastada. Se supone que debes estar durmiendo, pequeña. No puedo dormir. Se subió al banco junto a él. Mi cerebro sigue pensando demasiado alto. El mío también. Se sentaron juntos en un silencio cómodo. El bosque susurraba a su alrededor, indiferente a la tormenta que se gestaba en los corazones humanos. Después de un rato, Lily metió la mano en el bolsillo de su camisón y sacó algo pequeño, una concha marina, rosa y blanca, perfectamente en espiral. «Esto es para ti». Matthew la tomó con cuidado. «¿Qué es esto?» «La encontré la mañana que te encontré, en la playa. Estaba justo al lado de tu mano, como si el océano quisiera que la tuvieras». La presionó en su palma. «Guárdala para que recuerdes el camino de vuelta a nosotros». Algo se rompió dentro del pecho de Matthew. Había comandado ejércitos, controlado imperios, tomado decisiones que moldearon los destinos de miles. Pero este pequeño regalo de una niña de 7 años lo deshizo por completo. Abrazó a Lily con fuerza. Olía a aire salado, a agujas de pino y a algo puramente inocente que nunca había conocido en su antigua vida. «Gracias», susurró. «La guardaré siempre». «¿Prometes que volverás?» «Lo prometo». Ella bostezó contra su hombro. En minutos estaba dormida. Matthew la llevó a la cama y la arropó con la manta, observándola respirar por un largo momento antes de salir. Sofía estaba sentada en el estrecho porche de la cabaña, mirando las estrellas. Matthew se sentó a su lado. El aire de la noche era fresco, trayendo el lejano aroma del mar. «Nunca me disculpé adecuadamente», dijo Sofía sin preámbulos, «por lo que te hice, por el guión que escribí, por la vida que te robé antes de que tuvieras la oportunidad de vivirla. Estaba siguiendo órdenes. Esa no es una excusa. Sabía lo que estaba haciendo. Me decía a mí misma que era por un bien mayor, que los niños que elegíamos tendrían mejores vidas de las que habrían encontrado por su cuenta». Su voz se quebró. Estaba equivocada. Matthew consideró el peso de 30 años, la sangre en sus manos, las elecciones que nunca fueron realmente elecciones. «Pagaste por ello», dijo finalmente. 20 años huyendo, 20 años escondiéndote. Y me salvaste la vida. 2 veces, si contamos la playa.
No equilibra la balanza. Quizás no, pero es un comienzo. Sofía se giró para mirarlo. Sus ojos antiguos brillaban. Lily es todo lo que me queda. Mi hija, su madre, murió ayudándome a escapar del consorcio. Nos alcanzaron a las afueras de Charlotte. Me hizo tomar a Lily y correr mientras ella... La voz de Sofía se rompió. La mataron por mi traición. Matthew sintió la confesión asentarse en sus huesos. Sofía lo había perdido todo, y aún así había acogido a un extraño del mar. Las protegeré, dijo. A ambas. Esta es una promesa real, no un guión, no una manipulación. Solo mi palabra. Sofía se acercó y le apretó la mano. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Entonces asegúrate de volver vivo para cumplirla. El amanecer llegó demasiado rápido. Un coche apareció en el camino del bosque, enviado por Tony, a través de canales que el consorcio no podía rastrear. Matthew estaba en la puerta de la cabaña, vestido con ropa que Sofía había guardado de su antigua vida. Le quedaba sorprendentemente bien. Lily salió corriendo y le abrazó las piernas con fuerza. ¿Recuerdas la concha? La tengo aquí mismo. Se dio una palmada en el bolsillo. Mi brújula para volver a casa. Sofía se adelantó y le arregló el cuello con precisión maternal. Dales un infierno, Matthew Kensington. Caminó hacia el coche que esperaba, luego se detuvo. Se volvió una última vez. La cabaña parecía tan pequeña contra el vasto bosque. Dos figuras estaban en el umbral. Una anciana que había diseñado sus cadenas. Una niña que lo había liberado. «¡Volveré!», gritó, «como un hombre libre». Luego subió al coche y condujo hacia la batalla que lo decidiría todo. El salón de baile del Ritz-Carlton brillaba con candelabros de cristal y mármol pulido. Cientos de reporteros abarrotaban el espacio. Las cámaras se posicionaban como armas apuntando al escenario. La muerte de Matthew Kensington era noticia nacional. Un magnate naviero perdido en el mar. Un trágico accidente. Una viuda afligida. Eleanor Kensington estaba detrás del podio, vestida de un elegante negro. Su maquillaje era perfecto. Su postura era perfecta. Cada lágrima que se deslizaba por su mejilla caía a intervalos calculados con precisión. Estaba dando la actuación de su vida. «Mi esposo era un visionario», dijo él, con la voz temblorosa de emoción practicada. «Construyó un imperio de la nada. Dio tanto a esta comunidad, a este país, y ahora», hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo de seda, «ahora se ha ido. Nos lo arrebató una tormenta cruel. La Guardia Costera ha concluido oficialmente su búsqueda. Matthew Kensington no volverá a casa». Detrás de ella, el doctor Vincent Hayes estaba de pie con las manos entrelazadas, su rostro dispuesto en una sombría simpatía. Marcus Webb se posicionó al borde del escenario, ya catalogando mentalmente los activos que pronto controlaría. La sala estaba en silencio, excepto por el chasquido de las cámaras. Él respiró con dificultad. «Quiero agradecer a todos por su apoyo durante este tiempo imposible». Matthew se habría sentido conmovido por... Las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Las cámaras se movieron salvajemente. Los jadeos recorrieron la multitud como ondas de choque. Matthew Kensington entró en la sala. Llevaba un traje negro, perfectamente entallado. Su cabello estaba peinado hacia atrás. Sus ojos eran fríos como el hielo del Ártico. Se movió a través de la multitud que se abría como un rey que regresa para reclamar su trono. El silencio era absoluto. El rostro de él se puso blanco. Su dolor cuidadosamente construido se hizo añicos en un instante, reemplazado por un terror desnudo. «Matthew», la palabra salió estrangulada. «Estás vivo». Matthew llegó al escenario con pasos medidos. Subió las escaleras sin prisa, sin romper el contacto visual con su esposa. «Perdón por llegar tarde, cariño». Su voz se transmitió por el micrófono que ella había abandonado. «El accidente me retrasó un poco». El caos estalló. Los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras parpadeaban en una sucesión cegadora. Los guardias de seguridad se miraron confundidos, sin saber si intervenir. Él se recuperó más rápido que los demás. Su entrenamiento se activó. Corrió hacia adelante,
con los brazos extendidos para un abrazo. «Oh, Dios mío, Matthew, pensamos que estabas muerto. No puedo creer». Matthew le agarró las muñecas antes de que pudiera tocarlo. Su agarre era suave, pero inamovible. «Ahórratelo». Se giró para mirar a las cámaras, soltando a él como un envoltorio desechado. Ella retrocedió tambaleándose. Su máscara finalmente se resquebrajó. «Damas y caballeros de la prensa, gracias por venir hoy. Mi esposa estaba a punto de anunciar mi muerte, pero como pueden ver, esos informes eran prematuros». Risas nerviosas se esparcieron por la multitud. La expresión de Matthew permaneció pétrea. «Tengo varios anuncios que hacer. Les sugiero que se queden. Lo que estoy a punto de revelar será la historia más grande de sus carreras». Vincent dio un paso adelante, con el rostro pálido pero controlado. «Matthew, quizás deberíamos discutir esto en privado primero. Claramente has pasado por un trauma». «Siéntate, Vincent». La orden cortó el aire como una cuchilla. Vincent se congeló. Marcus lo intentó a continuación. «Señor Kensington, como su asesor legal, le aconsejo encarecidamente, están despedidos, ambos, con efecto inmediato». La sala zumbaba con murmullos confusos. Los reporteros escribían frenéticamente. Matthew sacó una unidad USB de su bolsillo y la levantó para las cámaras. «En este dispositivo hay pruebas de una conspiración que abarca décadas. Una organización en la sombra que ha manipulado a políticos, empresarios y criminales por igual. Se hacen llamar el Consorcio». La compostura de él finalmente se rompió por completo. «Matthew, detente. No sabes lo que estás haciendo». Él sonrió. Fue la sonrisa más fría que ninguno de ellos había visto jamás. «En realidad, cariño, por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que estoy haciendo». Matthew insertó la unidad USB en el sistema de presentación. La enorme pantalla detrás del podio cobró vida. «Lo que están a punto de ver», anunció, «cambiará todo lo que creen saber sobre el poder en este país». Apareció el primer documento, una lista de nombres organizados en columnas ordenadas. Políticos, ejecutivos de empresas, jefes del crimen, jueces. Cada nombre acompañado de un número y una designación. Marioneta 1, Marioneta 2, Marioneta 3. Matthew se desplazó por docenas de entradas. Estas son personas cuyas vidas enteras fueron diseñadas por el consorcio, elegidos de niños, manipulados para ocupar posiciones de poder, controlados desde las sombras. Los reporteros se apresuraron a fotografiar la pantalla. La sala zumbaba con una energía frenética. «Yo soy la marioneta número 7. Matthew dejó que las palabras calaran. «Cada oportunidad que recibí, cada enemigo que convenientemente desapareció, cada éxito que logré, todo orquestado por personas que me veían como nada más que una pieza de juego». La pantalla cambió. Aparecieron mensajes de texto, condenatorios en su claridad. «Estas son comunicaciones entre el Dr. Vincent Hayes, mi médico personal durante 16 años, y sus manejadores en el consorcio». El rostro de Vincent perdió todo el color mientras sus propias palabras brillaban en la pantalla. Sujeto 7 mostrando signos de pensamiento independiente. Recomendar aumentar la dosis de medicación. Confirmado. Mantener el control a toda costa. Sujeto 7 cuestionando el comportamiento de la esposa. Aconsejar intervención inmediata. La multitud estalló en murmullos de asombro. Las cámaras parpadearon como relámpagos. «Y esto», continuó Matthew avanzando al siguiente documento, «es un contrato firmado por Eleanor Kensington hace 5 años». Él se abalanzó hacia el podio. «Son invenciones. Está mintiendo». Pero el contrato hablaba por sí solo. Cronogramas de pago, bonificaciones por rendimiento, instrucciones para la manipulación emocional, una cláusula que garantizaba los derechos de herencia tras la muerte del sujeto. «A mi esposa le pagaron $3 millones por casarse conmigo», dijo Matthew secamente. «Con un bono de $10 millones si moría mientras aún estaba bajo su control». La sala se sumió en el caos. Los reporteros gritaban preguntas.
Los guardias de seguridad empujaban contra la multitud que se abalanzaba. Vincent corrió hacia la salida. Dio 3 pasos antes de que apareciera Tony Reyes, flanqueado por 4 hombres que definitivamente no eran personal del hotel. ¿Iba a alguna parte, doctor? Vincent se giró hacia la puerta lateral. Más gente de Tony la bloqueaba. Marcus ya estaba gritando. ¡Esto es una trampa! ¡Estos documentos son falsos! ¡Mi cliente exige...! Nadie escuchaba. Las puertas principales se abrieron de golpe. Agentes del FBI inundaron el salón de baile. Placas levantadas, armas enfundadas pero visibles. Vincent Hayes, Marcus Webb, Eleanor Kensington están bajo arresto. Él luchó contra los agentes que le sujetaron los brazos. Su perfecta compostura se había disuelto por completo, reemplazada por algo salvaje y desesperado. «No tienes idea de lo que has hecho», le gritó a Matthew. «Te destruirán. Destruirán a todos los que has...» Un agente le forzó las manos a la espalda. El clic de las esposas silenció sus amenazas. Matthew vio cómo se llevaban a su esposa. La mujer que había amado, la mujer que nunca había sido real. No sintió nada. Tony apareció. El FBI respondió. Resulta que hay algunos agentes que no están en la nómina del consorcio. Han estado construyendo un caso durante años, pero nunca tuvieron pruebas. Ahora las tienen. Vincent y Marcus fueron escoltados esposados, rodeados de cámaras parpadeantes y periodistas gritando. La exposición que tanto se habían esforzado por evitar ahora era completa. Matthew estaba en el centro de la tormenta, finalmente en control. Entonces su teléfono vibró. «Número desconocido», respondió. La voz al otro lado era vieja, culta, completamente tranquila. «Señor Kensington, una actuación impresionante. Verdaderamente teatral. ¿Quién es? Nos ha causado un inconveniente considerable hoy. Décadas de trabajo cuidadoso interrumpidas por una marioneta que olvidó su lugar». El agarre de Matthew en el teléfono se tensó. «Pero ha cometido un error crítico», continuó la voz. «Ha expuesto a los peones mientras dejaba a los reyes intactos. Y los reyes no perdonan. Amenázame todo lo que quieras. Se acabó». Una risa fría resonó a través del altavoz. «¿Se acabó? Mi querido muchacho, el juego no ha hecho más que empezar. Revise sus prioridades, señor Kensington. Esa encantadora cabaña en el bosque. La anciana. La niña». La línea se cortó. La sangre de Matthew se heló. Matthew ya corría por el vestíbulo del hotel cuando su teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. «Señor Kensington», regresó la voz anciana, goteando de diversión fría. «Nos ha incomodado enormemente. Ahora le devolvemos el favor. Si los tocas, escuche con atención». La llamada cambió a otra línea. Matthew oyó estática, luego sonidos que detuvieron su corazón. Disparos, cristales rompiéndose. La voz de Sofía gritando órdenes. «Lily, quédate abajo. ¡No salgas!». Más disparos. Un grito de dolor que era inconfundiblemente de Sofía. «No», gritó Matthew al teléfono. La voz anciana regresó, tranquila como la muerte. «A 20 millas dentro del bosque, la cabaña que su guionista pensó que no conocíamos. Lo hemos sabido durante años, señor Kensington. Simplemente nunca tuvimos razón para preocuparnos. Hasta ahora». En la cabaña reinaba el caos. Sofía se agachó detrás de una mesa volcada. La vieja escopeta presionada contra su hombro. La sangre brotaba de una herida en la parte superior de su brazo, pero sus manos permanecían firmes. 5 hombres rodeaban la estructura, profesionales, metódicos. No se apresuraban, no lo necesitaban. «Entregue a la niña, señora Morgan», gritó una voz desde afuera. «Esto no tiene por qué terminar mal». Sofía disparó a través de la ventana rota. Un gruñido de dolor le dijo que el disparo había dado en el blanco. 4 hombres ahora. «Lily», llamó hacia la trampilla, «quédate escondida, no importa lo que oigas». Debajo de las tablas del suelo llegaron sollozos ahogados. Lily estaba aterrorizada, pero estaba viva. Sofía recargó con dedos temblorosos. 2 cartuchos restantes, 4 enemigos. Las matemáticas eran implacables.
En Nueva York, Matthew estaba congelado en el vestíbulo del hotel, con el teléfono pegado a la oreja. A través del altavoz oyó otro intercambio de disparos. Otro grito de Sofía. «Tiene 30 minutos», le informó la voz anciana. «Venga solo, ríndase a nuestros representantes. A cambio, la anciana y la niña viven. ¿Y si me niego? Entonces las oirá morir lentamente, empezando por la pequeña». La visión de Matthew se tiñó de rojo. «Te juro por Dios, si le haces daño...» «30 minutos, señor Kensington. El tiempo corre». La línea se cortó. Tony apareció al lado de Matthew, leyendo la devastación en su rostro. «Jefe, ¿qué pasó?» «Están atacando la cabaña. Sofía y Lily quieren que me rinda». «Eso es un suicidio. Te matarán en el momento en que...» «No me importa». Matthew agarró los hombros de Tony. «Consigue un helicóptero. Ahora. Y envía a todos los hombres que tengamos a Outer Banks. Eso está a 3 horas de distancia. No podemos...» «Entonces iré solo. Ganaré tiempo. Haré lo que sea necesario». La mandíbula de Tony se tensó. Conocía esa mirada. No se podía discutir con ella. «Hay un helipuerto privado en el techo. Uno de nuestros pilotos está esperando». Corrieron hacia el ascensor. «Envía al FBI», ordenó Matthew mientras subían. «Los agentes que nos ayudaron. Diles todo. Nunca llegarán a tiempo». «Lo sé». Las puertas del ascensor se abrieron a una azotea azotada por el viento frío. Un helicóptero esperaba, con los rotores ya girando. Tony agarró el brazo de Matthew una última vez. «Jefe, esto es una trampa. Lo sabes». «Por supuesto que es una trampa». Matthew se soltó y subió al helicóptero. «Pero son mi familia, Tony, la única familia real que he tenido. Apenas los conoces». Matthew se detuvo en la puerta, mirando al joven que había permanecido leal cuando todos los demás lo traicionaron. «Los conozco mejor de lo que nunca conocí a nadie en mi antigua vida. Eso es suficiente». El helicóptero despegó, virando bruscamente hacia el sur. Matthew se aferró a la concha marina en su bolsillo. La brújula de Lily, su promesa de regresar. Abajo, la ciudad de Nueva York se reducía a una cuadrícula de luces y sombras. Adelante, en algún lugar en la oscuridad del desierto de Carolina, una niña de 7 años esperaba en un agujero en el suelo, rezando por un milagro. Matthew estaba decidido a hacer ese milagro, o morir en el intento. El helicóptero aterrizó en un claro a media milla de la cabaña. Matthew saltó antes de que los patines se asentaran por completo, corriendo por el oscuro bosque con nada más que la luz de la luna para guiarlo. Encontró la cabaña rodeada de vehículos negros. Ya no había disparos. La batalla había terminado. Matthew entró en el claro con las manos en alto. «Estoy aquí. Déjenlos ir». La puerta de la cabaña se abrió. Un hombre emergió, arrastrando a Lily del brazo. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente. «Señor Pez». «Está bien, Lily. Estoy aquí». Detrás de ellos, 2 hombres más sacaron a Sofía. Estaba consciente, pero débil, con un vendaje improvisado alrededor de su hombro. La sangre había empapado la tela. «Matthew». Su voz era apenas un susurro. «No lo hagas. No les des lo que quieren». Conmovedor. La voz vino desde dentro de la cabaña. Unas ruedas crujieron contra el suelo de madera. Un hombre emergió en una silla de ruedas motorizada. Era anciano, al menos 75 años. Su cuerpo estaba marchito, pero sus ojos ardían con una inteligencia aguda. Llevaba la confianza de un senador como una segunda piel. Richard Holloway. Matthew lo había visto en televisión innumerables veces. Un estadista respetado, un filántropo, un pilar de la democracia estadounidense y el arquitecto del consorcio. Matthew Kensington. Holloway sonrió, revelando una dentadura perfecta. «El niño de la calle que transformamos en un emperador. Deberías agradecérnoslo». ¿Agradecerles por convertir mi vida en un espectáculo de marionetas? Agradecernos por darte una vida. Sin nuestra intervención, habrías muerto en una alcantarilla de Boston antes de tu 13º cumpleaños. En cambio, comandaste un imperio.
Tuviste riqueza, poder, propósito. Nada de eso fue real. La realidad es lo que hacemos de ella. Mi muchacho, Holloway hizo un gesto despectivo. El consorcio ha moldeado esta nación durante 50 años. Presidentes, senadores, titanes de la industria, todos bailando al son de nuestras cuerdas. Tú fuiste simplemente nuestra creación más exitosa. Los puños de Matthew se cerraron a los lados. ¿Y cuando dejé de bailar? Te convertiste en un lastre, un hilo suelto que necesitaba ser cortado. La sonrisa de Holloway se desvaneció. Pero soy un hombre práctico. Matarte, y perdemos décadas de inversión. Así que esta es mi oferta. Regresa a tu posición, olvida todo lo que has aprendido, continúa interpretando tu papel. A cambio, estos dos viven. Matthew miró a Lily, que todavía luchaba en el agarre de su captor, a Sofía, apenas consciente en el suelo, y luego de nuevo a Holloway. No. Los ojos del anciano se entrecerraron. ¿Perdón? Prefiero morir libre que vivir como tu marioneta. Y no vas a matar a nadie esta noche. Holloway suspiró con una decepción teatral. ¡Qué desperdicio! Mata a la niña primero. Haz que mire. El hombre que sostenía a Lily levantó su arma. Matthew se movió. Años de entrenamiento, tanto real como fabricado, explotaron en acción. Cerró la distancia en 3 zancadas, golpeando con el codo la garganta del pistolero. El arma se disparó inofensivamente al aire. Lily gritó y cayó al suelo. El segundo guardia se abalanzó. Matthew se giró, usando el impulso del hombre para lanzarlo contra un árbol. El hueso crujió contra la corteza. Holloway ya se estaba retirando, su silla de ruedas zumbando hacia los vehículos. Matthew lo alcanzó en 4 pasos. Agarró las manijas de la silla y la hizo girar. El juego ha terminado, senador. ¿Crees que esto cambia algo? Escupió Holloway. Soy un hombre, el consorcio es una hidra. Corta una cabeza. Entonces seguiré cortando. Los rotores de un helicóptero retumbaron sobre sus cabezas. Los reflectores iluminaron los árboles. El FBI. Tony lo había logrado. Los agentes inundaron el claro, con las armas desenfundadas. Los operativos restantes del consorcio cayeron de rodillas, con las manos en alto. Holloway observó cómo su imperio se desmoronaba con fría furia. Esto no ha terminado, Kensington. Hay otros. Siempre habrá otros. Quizás, pero tú no estarás entre ellos. Los agentes rodearon al anciano, leyéndole derechos que él había ayudado a escribir décadas atrás. Matthew corrió hacia Lily, tomándola en sus brazos. Ella sollozó contra su pecho, agarrando su chaqueta con dedos desesperados. Volviste, lloró. Lo prometiste y volviste. Siempre, pequeña, siempre. La llevó junto a Sofía, que los observaba con una sonrisa débil pero genuina. Lo hiciste, susurró. Reescribiste el guión. Matthew se arrodilló a su lado, con un brazo alrededor de Lily y el otro alcanzando la mano de Sofía. No, dijo suavemente. Lo hicimos, juntos. Sobre ellos, las estrellas emergieron de detrás de nubes dispersas, presenciando el final de un juego que había consumido generaciones y el comienzo de algo completamente nuevo. 6 meses lo cambiaron todo. El consorcio se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. El arresto del senador Holloway abrió compuertas que no pudieron cerrarse. Los investigadores encontraron décadas de pruebas ocultas en cuentas en el extranjero y servidores encriptados. Los nombres salieron uno tras otro. Políticos, jueces, ejecutivos de empresas, oficiales de inteligencia. 47 personas fueron acusadas solo en la primera oleada. Eleanor Kensington recibió 25 años por conspiración, fraude e intento de asesinato. Gritó el nombre de Matthew mientras la sacaban de la sala del tribunal, su perfecta compostura finalmente y permanentemente rota. El doctor Vincent Hayes recibió 18 años. Nunca levantó la vista durante la sentencia, con los ojos fijos en el suelo, como un hombre que ya se había rendido. Marcus Webb nunca enfrentó un juicio. Los guardias lo encontraron en su celda 3 semanas antes de la fecha de su juicio, con una sábana anudada al cuello.
Algunos dijeron que fue la culpa. Otros susurraron que el consorcio lo silenció antes de que pudiera hablar. A Matthew no le importó de ninguna manera. El sindicato Kensington ya no existía. Matthew lo desmanteló pieza por pieza, convirtiendo las operaciones ilegales en negocios legítimos. El transporte marítimo se mantuvo. La importación y exportación continuaron. Pero las drogas, las armas, la violencia, todo eso terminó. Tony Reyes se convirtió en su socio. Partes iguales, responsabilidad igual. ¿Estás seguro de esto, jefe?, preguntó Tony cuando Matthew firmó los papeles. Estás renunciando a mucho poder. Estoy renunciando a muchas cadenas, corrigió Matthew. Hay una diferencia. Sofía se recuperó por completo. La bala le había atravesado el hombro sin tocar nada vital. Los médicos lo llamaron milagroso. Sofía lo llamó terquedad. El gobierno le concedió inmunidad a cambio de su testimonio. 50 años de secretos se derramaron en sesiones cerradas que permanecerían clasificadas durante décadas. No se guardó nada. Cuando terminaron los juicios, Matthew compró una casa. No una mansión, no una fortaleza. Una modesta casa de playa en los Outer Banks, a 3 millas de donde Lily lo había encontrado varado. Paredes blancas, persianas azules, un porche con vistas al océano. Sofía y Lily se mudaron de inmediato. Es demasiado, protestó Sofía cuando la vio. No es ni de lejos suficiente, respondió Matthew. Lily comenzó la escuela ese otoño, su primer día en un aula real con niños reales. Volvió a casa burbujeando con historias sobre maestros, el almuerzo y un niño llamado Marcus que comía crayones. No como el otro Marcus, aclaró seriamente. Este es agradable. Matthew visitaba todos los fines de semana, a veces más. El viaje desde Nueva York llevaba horas, pero nunca le importó. La carretera costera se convirtió en su meditación, una transición entre el hombre que solía ser y el hombre en el que se estaba convirtiendo. Una tarde de otoño estaba en la playa viendo las olas llegar, las mismas olas que casi lo matan, la misma orilla que le había dado un renacimiento. Lily apareció a su lado, con los zapatos en la mano y arena entre los dedos de los pies. El señor Pez parece triste. Matthew sonrió. Todavía lo llamaba así. Esperaba que siempre lo hiciera. No triste, pequeña, solo pensando. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que perdí. Lily consideró esto con su habitual gravedad. ¿Estás triste por perder tu casa grande y tus barcos y todas tus cosas de dinero? No. Matthew se agachó para mirarla a los ojos. No perdí nada, Lily. Gané algo que nunca antes había tenido. ¿Qué? Libertad. La oportunidad de elegir quién quiero ser. Lily asintió como si esto tuviera perfecto sentido. Creo que deberías elegir ser el señor Pez para siempre. Ese es el mejor. Matthew se rió y la abrazó. Esa noche, después de la cena, Sofía lo encontró en el porche. Llevaba algo en sus manos curtidas, un cuaderno, amarillento por la edad, su cubierta gastada y suave por el tiempo. He guardado esto durante 30 años, dijo, colocándolo en su regazo. Tu guión. Cada detalle de la vida que diseñé para ti. Cada manipulación. Cada mentira. Matthew lo abrió. Su propio rostro lo miraba desde una fotografía pegada a la primera página. 6 años, ojos hundidos, hambriento. Quémalo, dijo Sofía. Ya no lo necesitas. Matthew miró el cuaderno, el porche, el océano que se extendía hacia el infinito. Luego caminó hacia la hoguera y prendió fuego a las páginas. 2 años transformaron todo lo que Matthew Kensington había conocido. Lily cumplió 9 años esa primavera, destacando en su clase con una feroz determinación que recordaba a todos la mujer que la crió. Cuando los maestros le preguntaban qué quería ser, respondía sin dudar: una abogada, para poder meter a la gente mala en la cárcel y ayudar a la gente buena a ser libre. Sofía se rió cuando lo oyó. El consorcio estaría aterrorizado. Bien, respondió Lily, deberían estarlo. La propia Sofía había encontrado un propósito inesperado. Sus memorias, la confesión del titiritero, se convirtieron en una sensación internacional. Cada secreto que había guardado durante décadas se derramó en esas páginas.
El libro pasó 47 semanas en las listas de los más vendidos y provocó investigaciones en 12 países. Donó cada centavo a la fundación de Matthew. La iniciativa por la libertad Kensington había crecido más allá de lo que Matthew imaginaba. Lo que comenzó como una pequeña organización benéfica se convirtió en un movimiento nacional. Identificaban a niños en riesgo, las mismas almas vulnerables que el consorcio habría elegido, y les daban algo diferente. Educación, oportunidad, elección. 500 niños salvados en 2 años. 500 futuros reescritos. Una mañana de finales de mayo, Matthew se sentó en el porche con Sofía, viendo el sol subir sobre el Atlántico. La mesa entre ellos tenía café fresco, pan caliente y una paz que ninguno de los dos había esperado encontrar. Un coche apareció en la carretera costera. Tony emergió, sonriendo ampliamente. 501, anunció, agitando una carpeta. Una niña en Detroit, de 8 años, viviendo bajo un puente. Nuestro equipo la encontró ayer. Matthew tomó la carpeta. Dentro había una fotografía, ojos hundidos, rostro hambriento. Una niña que el mundo había olvidado, igual que él 30 años atrás. Consíguele todo lo que necesite, dijo Matthew. Escuela, vivienda, apoyo familiar, todo. Ya está hecho, jefe. Tony hizo una pausa. Sabes, vamos a necesitar una oficina más grande. Entonces consigue una oficina más grande. Lily irrumpió por la puerta de malla, descalza e impaciente. Señor Pez, deja de hablar de cosas aburridas. Ven a jugar. Le agarró la mano y lo arrastró hacia la playa. Matthew se dejó llevar, riendo de su insistencia. Sofía los vio irse. Luego se volvió hacia Tony. Ahora es diferente. Mejor. Tony asintió. Mucho mejor. En la arena, Lily chapoteaba en las aguas poco profundas mientras Matthew la seguía a un ritmo pausado. La mañana era perfecta. Aire salado, olas suaves, aves marinas cantando en lo alto. Sofía se unió a ellos finalmente, acomodándose en una silla de playa que Matthew había colocado allí años atrás. «¿Sabes, Matthew?», dijo, viendo a Lily perseguir una ola que se retiraba. «Cuando escribí tu guión hace 30 años, nunca imaginé este final». Matthew sonrió. «Porque tú escribiste el guión, pero yo elegí el final». Señor Pez, rápido». Lily señalaba algo cerca de la línea de flotación. Matthew corrió y encontró un pequeño pez varado en un charco de marea, boqueando mientras el agua se evaporaba. Se arrodilló y lo recogió suavemente en sus manos. «¿Va a morir?», preguntó Lily preocupada. «Hoy no». Matthew caminó hacia el oleaje hasta que el agua le llegó a las rodillas. Abrió las palmas de las manos y vio al pez alejarse rápidamente, desapareciendo en el azul infinito. Lily apareció a su lado, con las olas lamiendo sus tobillos. «Lo salvaste, como te salvé a ti». Exactamente así. Ella deslizó su mano en la de él y se quedaron juntos mirando el océano respirar. Matthew pensó en el viaje que lo había traído hasta aquí. La oscuridad, la manipulación, las mentiras que habían moldeado toda su existencia. Pensó en las personas que creían que podían escribir la historia de otra persona, que trataban a los seres humanos como personajes en su entretenimiento privado. Estaban equivocados, porque las personas no son libros. No estamos atados por las páginas que otros escriben para nosotros. Cada día sostenemos la pluma. Cada momento elegimos la siguiente palabra. Eso es lo que significa la libertad. No la ausencia de lucha, sino la presencia de elección. El viejo guión se había convertido en cenizas hace mucho tiempo, y de esas cenizas, Matthew Kensington había construido algo verdadero. Lily tiró de su mano. «Vamos, señor Pez». La abuela hizo panqueques. Caminaron de vuelta juntos, con la arena pegada a sus pies, el sol de la mañana calentando sus espaldas. En el porche, Sofía esperaba con una sonrisa cómplice. Tony levantó su taza de café a modo de saludo, y en algún lugar de Detroit, una niña estaba a punto de descubrir que su historia no tenía por qué terminar en la oscuridad, porque alguien había elegido reescribir el guión. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este viaje a través de esta historia.
El relato de Matthew Kensington nos recuerda algo profundo. No importa cómo otros intenten controlar nuestros caminos, siempre poseemos el poder de elegir nuestro propio destino. Nuestro pasado no nos define. Nuestras circunstancias no nos aprisionan. Cada día nos despertamos con la capacidad de escribir un nuevo capítulo. ¿Qué parte de esta historia les conmovió? ¿Alguna vez han sentido que alguien más estaba escribiendo su vida? ¿Cómo se liberaron? Nos encantaría conocer sus pensamientos. Por favor, compartan sus sentimientos en los comentarios de abajo. Sus historias nos inspiran y nos conectan a todos como una familia humana. Si esta historia les emocionó, por favor suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video y compártanlo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Juntos, podemos difundir la esperanza y recordarle al mundo que la libertad siempre es posible. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Les deseamos buena salud, felicidad y paz en cada día de su hermosa vida. Nos despedimos por ahora y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y cuiden de los demás.